de la edad, mucho más interesante si son jóvenes, que quieran saber de política y tener la posibilidad de conversar con la gente que quiere representarlos, en este caso conmigo, ¿no? Yo soy Marisol Perestello, tengo 56 años, soy mamá de una niña, una joven ya de 22 años que se llama Arena. Estoy casada con José Luis Rodríguez, que es su papá y mi compañero de carpeta de la universidad desde el año 96, y estamos juntos desde el año 90, toda mi vida. Soy abogada, especialista en derechos humanos, estudié en la Universidad Complutense, aquí en el Perú, en la Católica, en la San Martín, y la especialidad la hice en la Complutense de Madrid y en la American University en Washington, y hice la maestría en la Católica en Derecho Constitucional. De hecho, acabo de titularme la semana pasada con un tema de resocialización como derecho, tanto del preso como de la sociedad. Hice el doctorado en la San Martín, todavía no he logrado sacar la tesis, en fin, lo haré después de este proceso. Soy notaria pública desde el año 99, ingresé muy chica, de 29 años, mi notaría está en Surco, por el Guón de Chacarilla. Es de lo que vivo, toda mi vida he trabajado, digamos, para vivir, así que he podido hacer de la política lo que creo que debe hacerse, que es un acto de servicio. Entré a hacer política en la universidad muy chica, en la San Martín, en la Católica primero, en la San Martín después, vinculada a un partido social cristiano, humanista, que es donde yo me ubico. Yo soy una mujer de centro. Siempre he creído que la persona debe ser el centro de la política y no la economía. En el año 93 regreso, 2003 regreso al partido en el que militaba, a trabajar temas de formación con jóvenes, que es lo que más me ha gustado. Siempre he enseñado en la Universidad de Derechos Humanos y también en el Ejército y en la Policía. Y a partir de mi regreso a la política, trabajo temas formativos, postulo al Congreso, a la Municipalidad de Lima como regidora, y finalmente a la Vicepresidencia de la República y al Congreso, donde finalmente entro en el año 2011. Los temas que trabajo han sido los temas de mi vida. Siempre he trabajado eso desde la academia, desde la investigación, sigo trabajando eso. Tiene que ver con pueblos indígenas. Trabajé primero estudiando, después conociendo las 5 cuencas en Loreto, las 4 de las 5 cuencas en Loreto: Pastaza, Tigres, Corrientes, Marañón, el mundo Aguajún Guampis en Amazonas, y después en el mundo Ayánica, trabajo desaparecidos, todo lo que es desplazados y desaparecidos, violencia y derechos humanos y restitución de restos. Impulsé la ley de búsqueda de desaparecidos y creé la dirección de búsqueda de personas. Trabajo migrantes, mujeres, niños, niñas y adolescentes, y cárceles. Y eso lo trabajé también en el Congreso y después en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ahora quiero ser de presidenta del Perú para superar los problemas de inseguridad que existen con políticas serias y transformar el Estado en un Estado que sirva a la gente. Eso es. Entonces, si tú quieres, Danilo, es una presentación muy general. Yo preferiría absolver las dudas que tengan ustedes y hacer más un diálogo que una presentación, salvo que quisieran algún tema en particular, y por supuesto dispuesta a resolver cualquier consulta que ustedes tengan de lo que sea. Bueno, bueno, vamos a leer una pregunta que nos dejaron acá en los mensajes de la llamada, que es, ¿qué medidas implementará desde el Ejecutivo y el Legislativo para promover el empleo de personas con discapacidad y cómo piensa fortalecer su acceso a oportunidades laborales? Disculpe, ¿se me escuchó? Sí, sí, estaba escribiéndola porque había leído una de reforma de pensiones. La vemos después entonces, Danilo. Empezamos con la de Claro, empleo de personas con discapacidad. ¿Te parece? sí, sí. Ya, empiezo respondiendo la pregunta directamente. Ya existe una ley que facilita la contratación de personas con discapacidad. De hecho, incorpora un porcentaje mínimo de personas con discapacidad en un trabajo, y además asigna un porcentaje mayor para las empresas que quieren contratar con el Estado cuando tienen este número mínimo de personas con discapacidad. Lo que pasa es que CONADIS nunca ha tenido capacidad para supervisar que esta contratación efectivamente se lleve a cabo. Cuando yo estuve en el Congreso, hicimos una mesa de trabajo sobre cuáles eran los limitantes que no permitían que esa ley, que es en realidad la forma de promover que se emplee a personas con discapacidad, en particular en el tema de la contratación. Y lo que hay que hacer ahí es fortalecer la capacidad de fiscalizar del Estado, ¿no? Así como esta ley, hay una serie de leyes que en realidad son leyes de cuotas o de diferenciación positiva,
que no es otra cosa que tratar igual a los iguales y tratar desigual a los desiguales para generar condiciones de igualdad. Hay que salir todos de la misma línea de partida. em, y para eso necesitas un Estado fuerte que sea capaz de monitorear el cumplimiento de la ley. Pero tu siguiente pregunta tiene que ver con el acceso y nuestro país es un país que no está pensado para personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad física, no, no, lamentablemente incluso el tema de los lentes, también en algunos casos la discapacidad visual se considera una discapacidad cuando no llega al extremo de una ceguera que requiere también condicionamientos físicos, ¿no? En territorio para que una persona se pueda trasladar sin ser atropellada. Pero no tenemos una lógica de acceso de personas con discapacidad, a pesar que hay leyes, y creo que ese es un tema urgente que hay que implementar, ¿no? Sobre todo en edificios que no tienen las instalaciones adecuadas, ascensores o sillas para personas de tercera edad y demás. Viene por ahí, y eso está en un eje, el plan de gobierno tiene tres ejes, y uno de los ejes es el eje de bienestar, un Estado que atienda las necesidades de la gente. Eso es en relación con personas con discapacidad. Está en el eje de bienestar, un Estado al servicio de la gente que resuelva sus problemas, que tiene dos ejes transversales, que es el eje de territorio y sostenibilidad y el eje de transformación del Estado, ¿no? En este caso, el Estado tiene que ser un Estado que va a cumplir la ley, básicamente eso. Bueno, vamos a continuar con la pregunta que nos dejó nuestro compañero Luis de la Puente Cóndor. Quisiera saber su propuesta sobre el tema de reforma de pensiones, más allá de reconocer de la deficiencia del sistema actual que propone exactamente derogar las AFP, ampliar la competencia de pensiones a los bancos, sistema estatal o todo igual. Bueno, gracias Luis por la pregunta y felicito que la preocupación a tan temprana edad sea el tema pensionario, ¿no? Nosotros hemos desaprovechado, nosotros no tenemos una solución que pase por derogar lo que existe, ¿no? Hay que atender los problemas de régimen pensionario paralelo. Tienes por un lado la ONP, tienes por otro lado las AFPs, tienes la 2530, la 19990 y tienes todo el régimen pensionario de la familia policial militar con además un sistema casi quebrado más el compromiso de pensiones dignas para el magisterio que corresponde, pero que se crearon sin un soporte presupuestal. O sea, lo que hay que hacer es una respuesta integral, Luis, una respuesta integral que pase por garantizar una pensión digna como compromiso general, digna para las personas de tercera edad, garantizar un sistema de ahorro que permita que el informal pueda tener también una manera indirecta de generar una pensión vía impositiva y corregir los vicios de las AFPs, porque las AFPs han aprovechado en temas de el monto que se pagaba por comisión, por ejemplo, para dejar de convertirse en un sistema que beneficiara al destinatario de la pensión y convertirse en un sistema de generación de recursos para inversiones de privados. Y ese no es el concepto detrás de las AFPs. Em, sí quisiera, cuando tú quieras, Danilo, y para los interesados en el tema pensionario, nosotros tenemos uno de nuestros expertos, se llama José Ugaz La Rosa, que ha trabajado toda su vida en ONP y es quien va a asegurar que la modificación al sistema pensionario se vea plasmado no solo en el concepto general de vida digna, sino en una norma concreta. Igual en la pregunta anterior, tenemos también que tiene que ver con salud mental, es una pregunta que viene. La idea es que estamos intentando que estos sectores estén representados en el Congreso para que su voz no solo esté plasmada en plan de gobierno, sino que también pueda tener una voz que fiscalice. Así que solamente quería darles ese dato por si les interesa ahondar el tema pensionario, ¿no? Y por supuesto invitar a Raúl Molina cuando ustedes quieran, que sea el jefe de plan de gobierno. Bueno, claro, claro. Le quería dar el pase de voz a Carlos, que está levantando la mano. Sí, buenas tardes, Marisol, ¿qué tal? Me presento para que me puedan ver también. Eh, bueno, te comento, yo también fui integrante desde muy chico del PPC, Ah, eh, mira. sí, sí, por familia también. Entonces ya vengo como que de una convicción, de una idea como tal formada. Y bueno, en su momento también hemos apoyado, obviamente hemos tenido candidatos en común, porque entiendo que tú has estado hasta el 22, tengo entendido como dentro del partido.
Entonces, bueno, siempre en lo que es político, yo actualmente soy ingeniero, pero a nivel político soy un votante más y bueno, ahora dentro de este movimiento de jóvenes buscando hacer algo diferente, ¿no? Y por qué no, en un mediano plazo, poder formar algo también, ¿no? Algo, algo distinto. Entonces, mi consulta por todo lo que yo he venido viendo, por la formación política que he estado teniendo y por las ideas que ya las tengo formadas, siempre he pensado, por ahí de repente, al haberte escuchado y saber un poco cómo piensas tú, de repente no puedas tener la respuesta concreta, pero sí me gustaría preguntarla. Si yo digo Marisol Pérez Tello, no tanto como partido, sino como a nivel personal actualmente, tú me responderías derecha o izquierda, alguna de las dos opciones. Y la segunda, que va también de la mano, es, según sea la respuesta que me des, alguna propuesta muy general, alguna propuesta muy general sobre esa opción que hayas escogido, por ejemplo, puede ser economía, salud, que esté relacionado a esa opción política que hayas escogido, ¿no? Eso. Wow, bueno, Carlos, muchas gracias. Primero, tu intervención me permite contarles, yo preferí no mencionar el partido, porque en realidad no se habla de los ex, salvo que tengas algo bueno que decir, y yo lo que tengo que agradecer es que me encontré con personas como Carlos a lo largo de mi vida partidaria. Yo estuve más de 36 años, desde los 17 hasta los 50 dos o 53 en el PPC. Y el PPC perdió la inscripción. Y al perder la inscripción yo hice un esfuerzo que se llamó de reingeniería partidaria. No sé si trabajaste en ese proceso, Carlos. Y en ese proceso lo que intenté fue hacer lo que ustedes están haciendo acá. O sea, buscar hacer algo diferente. Estaba harta de que no hubiera meritocracia, harta de que tuvieras que cargarle el maletín al secretario general de la región o a las autoridades del partido para que pudieras tener una opción política, harta de que no se escuchara la voz de la gente que estaba en el campo trabajando y que tenía cosas que decir y respuestas que dar. Y no era un problema de mi partido, es un problema general. Entonces estaba harta de eso. Había trabajado siempre en formación de jóvenes, me encantaba. Habíamos viajado con los jóvenes, 100 jóvenes fuimos a la selva, 100 jóvenes fuimos a Zoras, a Ayacucho, y después esos jóvenes no encontraban espacios de representación en el partido, entonces se frustraban. Y la verdad yo también, aunque no era joven, tenía pues juventud acumulada, ¿no? Y había sufrido eso tanto que estaba harta. Y el proceso fracasó. O sea, el partido no quiso hacer el cambio. Esa fue la primera razón por la que yo me fui. Estoy muy agradecida por el proceso que viví, pero ya no daba más. La segunda razón por la que me fui tiene que ver con la pregunta que tú me has hecho, Carlos. Cuando yo ingreso al PPC a los 17 años, el PPC tenía una banderita al costado que se llamaba Partido Popular Cristiano, te acordarás o lo habrás visto en el partido, democrático, progresista y solidario. Y eso es lo que me enganchó. Y si ustedes leen la doctrina social de la Iglesia, no con una mirada dogmática, ¿ah? Porque esto no es para católicos, yo soy católica, pero esto es para cualquiera, es para hombres y mujeres de buena voluntad. La doctrina social de la Iglesia es el antecedente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Parte de la dignidad de la persona humana y de que el mundo ha sido visto desde la derecha o desde la derecha privilegiando libertad y sacrificando justicia, la izquierda privilegiando justicia y sacrificando libertad. Y cuando se produce la revolución industrial, el ser humano desaparece. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Es otra forma de revolución, ¿no? Y ustedes son en realidad los más afectados con eso, si es que no nos adelantamos, ¿no? A eso. Y el centro surge, el centro no es la mitad de la izquierda y la derecha, el centro es la centralidad del ser humano desde mi perspectiva, desde mi enfoque. Entonces yo no me califico ni de derecha ni de izquierda porque creo que tanto la derecha como la izquierda tienen errores de concepto. La derecha y la izquierda miran la política desde la economía y yo no miro la política desde la economía porque creo que eso es falaz, sobre todo en un país como el Perú que tiene San Isidros, pero también tiene San Martín de Porres, que tiene San Borja, pero también tiene San Juan de Lurigancho, que tiene Lince, pero también tiene San Bartolo Pucusán. Entonces tú, y que tiene mi tierra, Tacna, pero también tiene dentro de Tacna, Tacna capital y Toquepala y La Valla, o Tarata, o ya te puedes ir al Cusco o a la selva. Entonces tú no puedes desde la mirada solo económica entender una realidad tan diversa. Yo creo que la realidad tiene que analizarse desde el ser humano.
O sea, por eso para mí el centro de la política es la persona y el nombre de mi partido, primero la gente, es clave porque pone primero a la gente. Entonces, no te puedo responder si soy derecha o soy de izquierda porque no soy ni derecha ni de izquierda. Yo soy de centro. Tomo desde el punto de vista económico una posición muy clara de propiedad privada y de libertad de mercado, pero toda la libertad, no un poquito, libertad de mercado, libertades sociales y libertades democráticas, todas. Yo respeto a la gente conservadora, pero sobre todo respeto a quien respeta al otro y a su manera de vivir y a su opción de vida. O sea, yo exijo respeto a la decisión de cada quien de la vida que quiera llevar, en la medida en que no afecte al otro. Y tomo de la izquierda la necesidad de justicia. Yo sí me reivindico de centro, puedo trabajar con gente de derecha, puedo trabajar con gente de izquierda en la medida en que no sea extremista, que no descalifique al otro y que entienda que la sociedad tiene que ser mirada de 360, ¿no? No solo lo que yo veo en mis ojos, sino que hay una cosa detrás que yo no veo, que otras personas sí ven, que también necesita tener un enfoque político. Así que me reivindico de centro, si quieres humanista, para que no tenga esta composición católica, porque en realidad la doctrina social cristiana no necesariamente te hace católico, es solamente la doctrina de las encíclicas, la última, la Fratelli Tutti y la Caritas in Veritatis, y la otra del Papa Francisco, que es la Laudato Si, que tienen que ver con medio ambiente, con la fraternidad para enfrentar la polarización y con la caridad entendida como solidaridad en la gestión pública. Entonces, en respuesta corta, querido Carlos, yo sigo siendo humanista, lo seré toda mi vida. Creo en la libertad, pero también en la justicia y que esta solo es posible con solidaridad. Y creo que la solidaridad no es otra cosa que la gestión de los recursos del Estado para generar condiciones de igualdad en el origen. A partir de ahí, los mejores que triunfen. Si tú eres el mejor ingeniero, tienes derecho a hacer toda la plata del mundo. Pero si eres anémico y desnutrido, que son 6 de cada 10 puneños y 5 de cada 10 niños, ni siquiera vas a llegar a ser ingeniero porque no vas a saber sumar. Eso no es justo. Así que por ahí viene mi respuesta, querido amigo, y lamento no poder decirte de derecha o izquierda porque te estaría engañando, ¿no? Y si tú chequeas mi huella digital, te va a decir lo mismo, ¿no? Yo creo que también esa es otra razón por la que me fui del PPC, porque el PPC tomó una opción de derecha que es legítima, pero no es la mía. Bueno, vamos a continuar con Rosy Canelli. Rosy, ¿podrías dar su pregunta? Ok, buenas tardes, yo me llamo Rosario y más que nada tengo dos preguntas, una más importante que la otra. La primera, en menor medida, es ¿qué harán? Ya que si su partido gana, van a tener una mayoría congresal o van a tener una participación tanto en el Congreso como en el Senado con el tema de la reestructuración de sueldos que reciben los congresistas o en este caso los senadores que van a recibir el siguiente año. Y segundo, enfocado más en el tema educativo, ¿cómo va a ser para minimizar las brechas educativas tanto en el área de Lima regional como en las provincias o demás departamentos de Perú para que la educación alcance niveles lo suficientemente medianos para poder ingresar a universidades nacionales con solo recibir la educación básica y adecuada para niños? Ya, Rosy, muchas gracias. Empiezo por lo primero. Lo que está pasando en el Congreso no tiene nombre y no solamente es por los sueldos de los congresistas, es sobre todo por los bonos, que son una barbaridad. El bono de instalación, el bono de Navidad, el bono de representación, que salen del radar y son gravísimos. La única congresista que durante mi época de congresista colgaba sus boletas era yo. Es una vergüenza que la gente no sepa cuánto gana un congresista, que es bastante más de lo que dice el papelito por el tema de las bonificaciones. Yo creo que eso hay que sincerarlo. Segundo, eliminar cualquier bono extra. Tienes un sueldo, no necesitas bonos adicionales. Tercero, reducir el tema de contratación de los trabajadores parlamentarios. El Congreso ha duplicado su número, si no es que lo ha triplicado. Eso es una barbaridad, no se necesita tanta gente en realidad para trabajar con eficiencia. Sí profesionalizaría el servicio parlamentario. O sea, tú puedes en tu oficina contratar un número de trabajadores mínimo, no necesitas tampoco 5, 6 ni 10. Es un número mínimo. Y luego el servicio parlamentario, que es el que trabaja en comisiones, eso sí lo profesionalizaría, igual que servir, ¿no? El servicio público tiene que ser no una cuota partidaria, sino gente que se prepara para eso.
En el tema de las brechas, además, también es bueno saber cuánta plata ha sido capaz de generar el congresista, ¿no? O sea, ¿has trabajado alguna vez en tu vida? ¿Te has levantado a las 5 de la mañana? ¿Has recibido un sueldo? ¿Has generado puesto de trabajo? O sea, ¿tienes la menor idea de cómo se gesta la chamba? No, yo la verdad es que me parece una vergüenza que un congresista, después de ser congresista, termine siendo asesor o trabajando en la bancada, ¿no? O sea, cuando tú hablas de un político profesional, en realidad no estás hablando de alguien que viva de la mamadera del Estado, sino alguien que sea capaz de poner al servicio de su país lo que hace. Y en el tema de la brecha educativa, completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí, Rosy, esa me parece la pregunta más relevante que se le tiene que hacer a un político, ¿no? Porque la brecha educativa necesita que tú veas el país en el largo plazo. Las políticas educativas no son de un quinquenio. Mira, tú para arreglar una política educativa, lo primero que tienes que hacer es terminar con la anemia y con la desnutrición. Yo sé que ustedes lo saben, pero se los recuerdo. De 0 a 3 años, si un niño tiene anemia y desnutrición, no hace sus conexiones neuronales. Y eso es irreversible. Si yo tengo anemia a mi edad, a los 50 y tantos años, es peligroso porque me puedo enfermar, ¿no? O ustedes ya chicos grandes puede faltarles energía, pueden tener problemas de esa naturaleza, pero un niño de 0 a 3 años no va a hacer que su cabecita funcione como va a, ya eso no retrocede, porque es la edad en la que se forman las conexiones neuronales. Yo trabajo en un movimiento que se llama Inversión por la Infancia. Los invito a los interesados en temas de niñez a seguirlo. Ahí está el padre Gastón Garatea, hay gente de muchos partidos, está Xiomi Lerner, está Gloria Helfer, estoy yo, estaba en su momento Gloria Montenegro, y todos trabajamos temas de niñez. ¿Qué cosas de niñez? Anemia y desnutrición somos los que hemos puesto en la agenda política hace 11 años el tema, antes no se hablaba de esto. Hacemos casitas calientes en las zonas de frío para que los niños no se congelen. Yo trabajo la parte de violencia sexual y violencia física. De cada 2 niños violados, 1 es violado en su casa. Así que estas cosas de con mis hijos no te metas son una barbaridad. No, con tus hijos me meto y me comprometo, porque si de cada 2 niños 1 es violado en su casa, hay algo en esa casa que no está funcionando, ¿no? Y hay que tener en la escuela y en los otros espacios un lugar donde puedan ser protegidos. Entonces, la educación, arrancamos con eso, que es el tema de anemia y desnutrición. Después tiene que haber educación primaria interculturalmente respetuosa. O sea, no puede ser que no haya educación intercultural bilingüe o que hayan profesores que dicten la primaria a todos los niños al mismo tiempo, o que hayan colegios que tengan una parecita de triple o una tela donde estén estudiando en un lado lengua y en otro matemática. Eso no, metodológicamente es imposible llevar a cabo. Y es lo que tú dices, ¿no? La primaria y la secundaria tienen que tener un nivel óptimo que permita que todos los niños compitan. Yo creo que hay 2 esfuerzos que pueden garantizar movilidad social en el Perú, que están asociados a tu primera pregunta. Uno, beca 18. Es un crimen que le hayan asignado a beca 18 solo presupuesto para 2.000 becas, pero se haya abierto concurso para 20.000 becas y se haya generado ilusión en 100.000 jóvenes, porque esto reduce la brecha para el mundo indígena solo a 100 becas y la brecha Reparet, la beca Reparet, que es la beca para las personas víctimas del conflicto, de la violencia que inicia el terrorismo en los 80-2000, solo a 200 becas. Eso es inmoral, porque si algo era eficiente, bueno, si eres becaria, Rosy, te felicito. Qué honor, qué orgullo, Rosy. Me parece un despropósito, es una vergüenza, porque beca 18 sí garantiza movilidad social, sí garantiza un cambio generacional en la siguiente generación. Hoy día las mamás en el mercado, en las zonas donde se trabaja duro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el mercado de Tierra Prometida, las señoras llegan 4 de la mañana, muchas de ellas son analfabetas, quechohablantes, pero están haciendo ese sacrificio para que sus hijos sean profesionales. Entonces, si tú no tienes una buena universidad pública, o no tienes la oportunidad de una beca como la beca Reparet, o no tienes la oportunidad de un Pronabeco, o que te preste plata para que tú la pagues cuando seas profesional, no hay manera de romper el ciclo de la pobreza en el Perú. Entonces, yo creo que ahí hay que apostar. Hay que apostar por anemia y desnutrición, y eso tiene que ver con agua, porque si no, no combates anemia y desnutrición. 6 de cada 10 niños en Puno, 5 de cada 10 niños promedio nacional. Hay que chequear el tema de la deserción escolar. La deserción escolar es un condicionante de criminalidad. 6 de cada 10 presos no acabaron el colegio. Entonces, no puede ser que la política educativa no cruce con cárceles, ¿no? Porque yo creo que la clave está ahí. Todo el tema que han hecho con SUNEDU, de que la universidad sea una universidad garaje, es una estafa para los jóvenes. Las universidades tienen que ser universidades competitivas con el mundo, ¿no? No es un cartón que no te sirve para nada, ni siquiera para echarte aire, ¿no? Entonces, eso hay que mejorarlo.
y también hay que generar otro tipo de oferta educativa virtual. Por ejemplo, en Colombia hay una universidad que se llama Uniminuto, que es una universidad que llega a todos los lugares con semipresencialidad. Entonces, los jóvenes pueden estudiar siempre. No, Rosy había preguntado dos cosas, Danilo. Uno, los sueldos del Congreso, que ya la respondí, y otra, la brecha educativa para que sea competitiva. Lo que más me duele del presupuesto que se ha aprobado para la beca 18 es que se le ha quitado plata a beca 18 y se le ha dado presupuesto al Congreso para terminar su local, que me parece esa vaina hay que venderla, un despropósito, eso no sirve, los congresistas no tendrías que estarles dando su club de playa, que chambeen, para eso les pagan. Y si tienen tiempo libre, que lo usen para hacer más representación, ¿no? Pero bueno, por ahí vienen mis respuestas, Rosy querida, y te felicito por ser becaria. Bueno, voy a leer otra pregunta que acá nos dejaron por los mensajes de la llamada. Brian GBB nos dejó: buenas tardes. Quisiera conocer su posición y explicación respecto a las denuncias sobre presuntas firmas irregulares en su partido y qué medidas concretas se han tomado para garantizar transparencia y responsabilidades. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, Brian. A ver, el partido se inscribió el 5 de julio del año 2023. Yo me inscribí en el partido en mayo del año pasado. Pero ¿por qué me he quedado? Porque entonces tu siguiente pregunta tendría que ser, entonces, ¿crees que si hay firmas falsas y por qué te has quedado? Me he quedado porque yo creo que no hay firmas falsas desde una perspectiva institucional. O sea, no creo que el partido se haya formado con firmas falsas. ¿En qué baso mi afirmación? Primero, que yo hago política hace 31 huevo de años. Y sé cómo es que se levantan firmas. Y sé que hay margen de error. Yo he levantado 90.000 firmas con unas monjitas en la cárcel para un proyecto de ley y tengo 4 monjitas denunciadas penalmente por esto. Y te aseguro que ninguna de ellas ha falsificado ninguna firma. Pero a veces una señora te dice, dame 20 padrones. Y después le da vergüenza decirte que no llenó uno y lo llena. Y tú terminas asumiendo una responsabilidad que en realidad no es tuya. Pero ¿qué cosa hemos hecho? Porque aunque sea una firma falsa, yo quiero saber qué cosa pasó. La denuncia que salió en Latina hablaba de 75.000 accesos a RENIEC para obtener una cosa que se llama la ficha de RENIEC. Yo soy notaria pública, trabajo con esas fichas de RENIEC hace muchos años, desde que funciona RENIEC. Todos los notarios lo hacemos. Y pagamos por esas fichas 2,50 soles, que es lo que te cuesta. Todas las entidades del Estado tienen acceso a RENIEC. Entonces, lo primero que yo hice fue averiguar cómo es que se tramitaron esas 75.000 fichas. En teoría, según la denuncia, se tramitaron en la SUNARP. A mí me informaron en SUNARP, y esto fue público, que el usuario había dejado de usar eso 3 años antes y se había reportado todos los meses a RENIEC y RENIEC no había hecho nada. Y que las 75.000 consultas se hicieron cada 20 segundos. O sea, eso es un bot, eso es institucional. Lo segundo que tienes que saber es que de esas 75.000 firmas, el programa habló de 6.000 de PLG. PLG se ha inscrito tenemos más de 29.000 militantes. De esas 6.000, después solamente se habló de 4.000, en la misma denuncia. De las 4.000 se dijo que se había hecho un muestreo solo de 120. De esas 120 se dijo que se habían entrevistado a 60 y de esos 60 solo aparecieron en la entrevista 15. Yo denuncié penalmente a todos los que resulten responsables y 3 personas más, Susana Chávez, José Ugaz y Delfín. El partido, el propio Miguel del Castillo y el propio Marco Ceballos denunciaron penalmente a quien resulte responsable. Se han acumulado ambas denuncias. Nosotros pedimos como partido y a título personal información en el canal, que no me lo dio, me derivó a RENIEC, e información por carta notarial y por acceso a la información a RENIEC. Y RENIEC me dijo que no me podía dar la información, entonces no pudimos continuar con las investigaciones. Al final, el Jurado Nacional de Elecciones abrió investigación por 32 firmas presuntamente falsas. Y yo soy la más interesada en que se sepa quiénes son esas personas, qué pasó y demás. A eso quiero sumarle, Brian, que yo conozco el partido en todas sus bases. Las bases más importantes del partido están en Lima, en Palermo. Estuve de hecho el fin de semana en el aniversario del Mercado Inmaculada con las señoras que levantaron las firmas, con las personas que firmaron, que son sus vecinos, y me contaron por qué habían firmado, cómo se tramitaron las firmas, cómo caminaron
por toda la margen izquierda para levantar firmas, cuántas firmas presentaron, que alguna persona del mercado que era amigo de ellos pudo haber hecho la firma distinta por no quedar mal con ellos, eso yo no lo descarto. Pero que exista una maquinaria institucional o una fábrica de firmas, eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido, porque además nosotros presentamos 30.000 firmas y además es responsabilidad penal para el personero legal. Entonces yo estoy muy tranquila, Brian. Se han tomado medidas internas en el partido, se hizo la denuncia penal, se pidió el informe a Latina, se pidió el informe a RENIEC, y yo misma, en paralelo, hicimos una denuncia contra quienes resulten responsables, pedimos informe a Latina, pedimos informe a RENIEC, y ahora estamos haciendo el seguimiento a las 32 denuncias, exigiendo que nos den los nombres para nosotros también poder monitorearlo. Así que eso es lo que se ha hecho, querido Brian, y yo no tengo ninguna duda de que mi partido se ha hecho con el sudor y el compromiso de la militancia. Bueno, yo desearía hacer la siguiente pregunta. Actualmente tenemos la muletilla electoral, así como si se podría decir, de que vamos a darle indulto a Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Usted le daría indulto al expresidente o no? A nadie, Danilo. Yo creo que el indulto es una figura que no se puede usar para negociaciones políticas. De hecho, por eso no firmé el indulto de Fujimori, porque no correspondía. Yo creo que el indulto debe ser humanitario. Y cuando no es humanitario, debe darse como se hizo en la Comisión Lancier, para reparar daños que se hayan hecho por la justicia con personas que en su momento fueron inocentes. O que debe darse un indulto cuando una persona está muy enferma. O que debe darse un indulto cuando una persona tiene una conducta honorable. Por ejemplo, en la cárcel, yo soy agente pastoral, así que no te estoy hablando de esto por oídas. Yo trabajo dentro de la cárcel hace 15 años. Primero como congresista, después como ministra y desde el 2017 como agente pastoral en Castro Castro, en Lurigancho. Entonces no funciona así. Tú no puedes estar tratando a los presos emblemáticos como si toda la cárcel dependiera de lo que haces con Fujimori, o de lo que haces con Toledo, o de lo que haces con Ollanta o de lo que haces con Pedro Castillo. Lo que están haciendo todos esos que dicen que van a indultar a Castillo es pretender quedarse con los votos del expresidente Castillo. Eso a mí me parece inmoral, porque los indultos funcionan por otras razones. Tú indultas a alguien, primero no lo puedes indultar porque todavía la sentencia no es formal. O sea que el indulto no procede. El indulto procede cuando hay sentencia. O sea que los que están hablando ni siquiera saben lo que hablan. Lo que procedería ahorita sería otra figura que figura junto con el indulto, que tiene que ver con la cantidad de años de un proceso. Pero para que se pueda aplicar esa figura tiene que haberse cumplido el doble de la pena más su ampliación. O sea, el plazo de prescripción de la pena más su ampliación. Y eso no se ha cumplido en el caso del proceso que se le sigue al expresidente Castillo, como tampoco se había cumplido en el caso de Fujimori con el caso Pativilca, que se llama gracia presidencial. Es indulto y gracia presidencial, son las dos figuras. El indulto perdona la pena, olvida la pena, y la gracia presidencial suspende el proceso por exceso de plazo. Uno es un remedio procesal del Ejecutivo y otro es una medida de gracia, ¿no? Tampoco creo que sea el presidente de la República el que deba indultar, porque hace cálculo político y esto no debe pasar por cálculo político. Yo creo que debería de haber una comisión de gracias presidenciales y indultos presidenciales que pueda hacer indultos y gracias como medida correctiva y que tenga un carácter más humanitario que político. A mí me parece vergonzoso que se manipule así la libertad de la gente, ¿no? Yo creo que no es correcto. Y que tampoco creo que deba de tratarse a propósito de presos emblemáticos. Creo que tratar la política penitenciaria a partir de un preso emblemático es una falta de respeto a los más de 103.000 hombres y mujeres que están privados de libertad. No, muchas gracias por responder mi pregunta. Desearía leer otra pregunta que nos dejaron acá. Bueno, de Cian Vargas Payahuanca. Buenas tardes. Considerando la creciente preocupación por la minería ilegal y la depredación de la Amazonía en Perú, ¿cuáles son sus propuestas concretas para abordar estos problemas y proteger el medio ambiente? ¿Cómo planea equilibrar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales y la protección de los derechos de las comunidades indígenas? Además, ¿qué medida tomaría para fortalecer el registro integral de formalización minera, la REINFO, y evitar que sea utilizado como un escudo para la minería ilegal? Bueno, Cian, primero te agradezco la pregunta. Yo soy autora de REINFO.
Eso se hizo cuando estaba de ministra de Justicia y Derechos Humanos. Y te puedo explicar exactamente por qué ha fracasado. ¿Cuál era la lógica detrás de Reinfo? La misma lógica que la de formalización de los migrantes. Hay realidades que tú tienes que enfrentar. Tú como gobernante no puedes decir no quiero ver, porque eso es un desastre. El problema está ahí y lo tienes que resolver. De eso se trata gobernar. Precisamente de eso se trata. Y se gobierna en tiempos difíciles, se administra en tiempos fáciles. El Perú generalmente vive en tiempos difíciles. Hay dos problemas que se enfrentaron en la misma época, Reinfo y el ingreso de migrantes de Venezuela por razones humanitarias. Y lo que hicimos fue lo mismo, la misma política para ambos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque si no sabes dónde están y quiénes son, no puedes hacer políticas públicas. Tú necesitas información para hacer políticas públicas. Entonces dijimos, generemos facilidades para los informales para que se inscriban y sepamos quiénes son y dónde están. Generemos facilidades para los que se han metido por la frontera para que sepamos quiénes son y dónde están, tengamos sus huellas digitales, podamos perseguirlos si se produce un delito o ayudarlos si son gente decente que quiere salir adelante, tomando en cuenta además que nosotros somos un país con el 10% de los nuestros fuera, ¿no? Fuera del país, de migrantes. Entonces se dio el reinfo. A estas alturas del partido, mira, ¿cuántos años más? Tú ya deberías de saber quiénes están haciendo minería en zonas prohibidas. Con ellos no hay reinfo que valga, esa gente hay que sacarla, eso es ilegal, a esa gente hay que meterla a la cárcel, porque están cometiendo, están actuando ilegalmente. El ilegal nunca va a poder ser legal, nunca, porque es ilegal. El informal sí se puede formalizar. ¿Qué hizo Reinfo? Abrió una ventana temporal y dijo, inscríbete y yo te ayudo a formalizar. Los que no se inscribieron a tiempo ya están fuera, pues, no deberían de poder inscribirse ahora. Entonces, cualquiera que no esté inscrito lo persigues. Cualquiera que hace minería en zonas que nunca va a poder tener una autorización, lo persigues. Entonces, así aíslas al verdaderamente informal que quiere formalizarse. El segundo problema que se presenta para el informal que quiere formalizarse, imaginando que la ley se hubiera hecho bien, pero que se haga bien a partir del 28 de julio, es que el dueño de la concesión no quiere firmarle un contrato de arrendamiento. Y ahí tienes que hacer que el dueño de la concesión tenga que pagar más si no explota su concesión, porque es un recurso del Estado, no tienes por qué regalarle a nadie, ¿no? O sea, tú no puedes acaparar tierras que al final no usas. Entonces, debería de haber un pago escalonado si no explotas una concesión en un año, en 2, en 3, en 5, en 10, de manera que el que no quiere explotar la concesión y lo que quiere es solo tener el terreno, le cueste muy caro el quedarse con algo que no usa. Eso se llama política de incentivos y desincentivos. Eso por un lado. El tema del medio ambiente no tiene nada que ver con el ilegal. Eso es ilegal, eso es delito, hay que sacarlos. Sí tiene que ver con el informal, porque una de las condiciones para que tú puedas pasar de informal a formal era que tuvieras estudios de impacto ambiental y no teníamos capacidad en las regiones de monitorear que eso se cumpliera. Eso sí es muy grave. Yo vengo de trabajar muchos años en el lote 1AB. Si ustedes no me tienen que creer, verifíquenlo por favor en las redes, ustedes son más hábiles que yo en eso. Yo he trabajado toda mi vida con pueblos indígenas buscando los equilibrios de los que habla Xian. Yo sí creo que debemos explotar nuestros recursos naturales. Creo que debemos transitar de una empresa, de un estado que exporta materia prima a un estado que industrializa a partir de sus recursos naturales. Pero creo que hay que hacerlo respetando el medio ambiente, respetando los pueblos indígenas, respetando la consulta previa, libre e informada, que sea vinculante cuando afecta la vida de la comunidad, la vida del pueblo. Hay que hacer las consultas y la participación ciudadana cuando no se trate de un pueblo originario, para que no exista rechazo a la actividad de que se trate. Hay que generar un beneficio directo a la zona que colinda con la actividad extractiva de la que se trate. Hay que garantizar agricultura. Cuando haya que elegir, que yo creo que en realidad cada vez es menos porque la tecnología te permite hacer ambas cosas, pero cuando haya que elegir entre agua y cualquier otra cosa, hay que elegir el agua, que es en realidad lo que nos va a permitir sobrevivir como país, y garantizar que se pueda desalinizar el agua, por ejemplo, y no se use el agua dulce para fines vinculados a extractivismo, porque es perder un recurso que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Un poco para responder a la pregunta de Jean, permítale contarles rápidamente, nosotros tenemos el plan de gobierno estructurado en una cosa que yo le digo 3x2. Son 3 ejes y 2 ejes transversales. Un eje es seguridad, orden, integridad. Tiene que ver con reglas claras, ¿no? Porque si no, no hay inversión. Reglas claras que se cumplan y que se cumplan para todos.
y por supuesto con seguridad, que es mi fuerte, es el tema por el que yo postulo a la presidencia en realidad. Un segundo eje que es el eje de motores de crecimiento económico, que tiene que ver con economía. Motores que ya existen, que hay que mejorar y regular para que no violen derechos. Motores informales, que hay que pasar a la formalidad con incentivos, y no me refiero solo a la minería, sino en general a toda la informalidad, 80% de un mercado informal. Y nuevos motores a partir de tecnología e innovación que generen el hueco laboral que se va a generar a partir de la inteligencia laboral, de la inteligencia artificial, ¿no? En los próximos años. Y el tercer eje es el eje de bienestar social, que tiene que ver con educación y con salud, y con un estado de bienestar que funcione, obviamente, infraestructura. Eso tiene dos ejes transversales. Uno que tiene que ver con sostenibilidad y territorio, y eso tiene que ver obviamente con temas medioambientales, tiene que ver con espacio y tiempo y con una geografía descentralizada. Yo soy tan niña, mi vicepresidente es uno de los expertos en descentralización más importantes que tiene el país, Raúl Molina. Nosotros creemos que no va a haber desarrollo si no hay una mirada nacional, estratégica. Y el siguiente eje es el eje de transformación del Estado. Nuestro Estado no sirve y hay que transformarlo en un Estado eficiente, fuerte, que pueda poner a la gente al medio. Eso es Jan, a grandes líneas la respuesta que te doy. Bueno, vamos a leer otra pregunta que acá nos dejaron, de Luis de la Puente Cóndor. Muchas gracias por responder mi pregunta sobre el sistema de pensiones. Ahora quisiera preguntarle como sobre sus propuestas en el tema de la reforma política y electoral, porque en los últimos años han recibido muchos cambios criticados por la población y expertos. ¿Qué medidas concretas propone? Gracias. El primer día, el 28 de julio, después de dar mi mensaje a la nación, que será en realidad el mensaje de mi equipo a la nación y de los compromisos, hay que derogar todas las leyes PROCRIP. No hay que anunciarlo, hay que presentar el proyecto de ley y hacer cuestión de confianza. El día que el gabinete se presente a pedir la cuestión de confianza, tiene que someter a cuestión de confianza la aprobación de un proyecto de ley que derogue las leyes PROCRIP. No se puede recuperar la estabilidad del país si es que no eliminas esas leyes que favorecen que el crimen organizado esté protegido por el poder. Hay que hacer una reforma política de verdad. La reforma política planteada por el doctor Tuesta en su momento requería un debate político que nunca se dio. Y el hecho de que este Congreso, desde mi perspectiva, en un pacto que ha retrocedido en derechos, se llama pacto mafioso y lamentablemente, por lo menos en el tema de crimen organizado, lo es, en la reforma política supone repensar la representación política. Ya no funcionan, los partidos políticos ya no representan a nadie. 39 partidos políticos en los cuales básicamente se dice lo mismo, son en realidad un conjunto de egos y no es una opción para el electorado de una mejor política. El financiamiento de los partidos políticos tenía sentido si se destinaba a el crecimiento estructural del partido, pero también a la formación política, y eso lo modificaron estos sinvergüenzas que nos están gobernando ahora, condenándonos a la misma clase mediocre política que dirige nuestras vidas. El equilibrio de poderes ya no existe y hoy tienes un Congreso que básicamente aplasta a un Ejecutivo, ¿no? Y tienes a un Tribunal Constitucional y a una Defensoría del Pueblo sometidas al poder de turno, ¿no? Que es una combinación entre el Ejecutivo, que es una suerte de comparsa del Legislativo. Entonces hay que hacer una reforma política integral. Primero, derogar las leyes pro crimen. Segundo, hacer una reforma política estudiada, que entienda los problemas de pesos y contrapesos, que le vuelva a dar el rol que tiene a cada poder del Estado, que le vuelva a preguntar a la ciudadanía, oye, tú me dijiste que no querías, a mí, yo sí soy pro Senado, pero no así. O sea, yo sí creo que debería de haber bicameralidad, pero yo creo que si al país se le preguntó y el país dijo no quiero bicameralidad, tú no podías faltarle al respeto e implantar bicameralidad sin volvérselo a consultar, ¿no? Si algo te parece tan bueno, explícaselo a la comunidad, explícaselo al país, no lo impongas, ¿no? Creo que hay que hacer una reforma política para el tema del cierre del Congreso, para copiar el modelo ecuatoriano del voto cruzado, o sea, si cierras el Congreso, también cierras, si sacas al presidente, también cierras el Congreso, de manera que no se manipule políticamente la vacancia. Y hay que garantizar un sistema de representación política que hoy no está garantizado, ¿no? Y vamos a tener un presidente que pasó a segunda vuelta con 12%. Eso no tiene legitimidad de origen, ¿no? Va a ser muy complicado. Así que nada, no viene fácil, querido Luis. Viene todo cuesta arriba, pero yo creo que lo podemos hacer si hacemos un esfuerzo de unidad, que es en lo que yo estoy trabajando. Bueno, le cedo la palabra a Carlos.
Sí, gracias. Marisol, usted habla de cambios y creo que está bien y es lo que busca mucha gente, ¿no? Busca una opción distinta. Sin embargo, viendo las personas que han estado o están todavía en el partido Primero la Gente, podemos encontrar a Flor Pablo, Susel Paredes, Evelyn Ortiz. Me hacen acordar un poco más a lo que en su momento fue Susana Villarán, justo Partido Verde o algo por el estilo. ¿Podrías mencionarme, por favor, qué tienen en común ellas, ¿no? Las personas que he podido mencionar, y qué rescatable, pues, qué cosas rescatables puedes obtener de las personas que he mencionado respecto a los aportes que pueden dar políticamente, sobre todo ellas siendo conocidas, ¿no? Por lo que han estado haciendo últimamente, porque obviamente no son nuevas, vienen de tiempo apoyando a distintos políticos, apoyando marchas, en fin, creo que no necesito dar mucho detalle acerca de las personas mencionadas, ¿no? Pero Muy bien. cuéntame. Muchas gracias, Carlos. Yo no tengo nada malo que decir de Flor Pablo y de Susel, pero ya no están en el partido. O sea, eso solamente para ellas no estar. Yo cuando llegué ya estaba Susel y Flor entró conmigo, pero se fueron ambas. Las decisiones las tomaron ellas, yo no las cuestiono, pero yo creo que la política requiere un poquito de resistencia. Hay que pelear por las cosas que uno cree, porque la política te expulsa. Saca a la gente buena, la expulsa. No hay ninguna razón para quedarse en política. Entonces uno dice, ¿qué hago acá? Me arranco, pero yo creo que hay que quedarse, creo que hay que pelear y creo que no hay que dejarle el país a los sinvergüenzas. Creo que hay que quedarse, a limpiarla, a convertirla en lo que es, en dignificarla, que para mí es en realidad la forma de compromiso con el otro, ¿no? Entonces ellas dos no están. Evelyn Ortiz no viene de Susana Villarán. Evelyn Ortiz era pepecista, querido Carlos. Así que viene Como de usted otra. también, ¿no? Y como muchos que han Sí. pasado, porque han pasado por distintos partidos y bueno, y al final no sé cómo llamarlos. De repente a mí también en su momento, tránsfugas, bueno, yo no estoy en Bueno, política, mira, ¿no? Pero yo te puedo cuestionar una persona que yo tengo 36 años en un partido y o sea, no es que ande saltimbanqueando, ¿no? Es que ya mi partido en el que estuve toda mi vida ya no me encontraba. Yo decía, ¿qué están hablando, Dios mío? ¿No? O sea, que ya no es, les deseo lo mejor, pero ya yo estoy muy feliz donde estoy, porque yo creo en los espacios plurales. Yo creo que el Perú ya no se resuelve desde una mirada sectaria extrema. Creo que el país necesita espacios plurales y este espacio es un espacio plural. Si algo le daba Flor Pablo a este espacio era pluralidad, porque precisamente no piensa como yo. Ella tiene una mirada mucho más de izquierda que la mía, que es mucho más de centro, pero también existe, por ejemplo, conmigo, Jean Paul Benavente. Jean Paul Benavente fue gobernador regional del Cusco y él venía de Acción Popular, que tiene también una mirada descentralista, y en eso coincidimos, y más de centro. También está conmigo Tania García. Tania García es una dirigente cocalera que viene de la izquierda. ¿Y qué cosa tenemos en común? El compromiso social con la hoja de coca, la sagrada hoja de coca, como un reconocimiento ancestral y que no es todo cocaína, pues, ¿no? O sea, los que le venden a INAC, el mate de coca y todo este extremo que está tan vilipendiado en el Perú. También está conmigo Raúl Molina. Raúl Molina es un tecnócrata de centro, que en todo caso está más vinculado, más un liberal. em, que es un tecnócrata, que está conmigo y es mi candidato a vicepresidente. Em, Está conmigo Susana Chávez. Susana Chávez viene del movimiento feminista, de Promsex. Jamás se me hubiera ocurrido hace 5 años estar sentada con Susana Chávez discutiendo temas como el aborto. Yo estoy en contra, ella está a favor, pero ambas estamos en contra de que una mujer se vea obligada a abortar. Entonces estamos trabajando todas las políticas para que no llegue a ese momento. Entre ellos, educación sexual integral, ¿no? Es un despropósito lo que se está haciendo ahora en esa materia. Y te puedo mencionar así, tenemos dirigentes cafetaleros, dirigentes ganaderos. Yo estoy muy contenta. Requiere mucho más trabajo, ¿no? Porque no todos pensamos igual, pero el Perú es diverso. Yo creo que la fortaleza del Perú es la diversidad, pero hay que ponerle límites, ¿no? Yo no acepto dictadores, ni de derecha ni de izquierda. Valores democráticos. Para poder conversar, valores democráticos. El respeto a las ideas del otro. Tengo evangélicos en el partido, imagínate sentados con Susana Chávez. Pero es interesante porque eso también es el Perú, ¿no? Y hay que encontrarnos en el respeto a las ideas del otro. Para mí es un reto, es toda una apuesta por la diversidad. Estoy súper contenta, de verdad, Carlos.
y apenada de que haya gente que se fue, gente que no aguantó, que se fue y que ahora no va a estar en política, en fin, porque fue su decisión, ¿no? Pero en la política los espacios se llenan de todas maneras. Intentemos que se llenen por la gente correcta. Correcto, gracias. Bueno, me recuerda un poco la frase de José María Arguedas, el país de todas las sangres. Voy a Sí. leer la siguiente pregunta de el usuario Yo. Buenas tardes, doctora Marisol. Mi pregunta es, ya que usted menciona que los congresistas son unos sinvergüenzas y por ellos ha sido aprobada la bicameralidad, ¿qué haría usted en una eventualidad de que su gobierno, si la Cámara de Diputados atentan contra la democracia del pueblo? Eh, Uy, qué pregunta tan difícil. Yodo, me dijeron que eras usuario, ¿no? A ver, primero quiero precisar que nunca debe uno generalizar, ¿no? No todos son unos sinvergüenzas. El colegiado Congreso es un asco, el colegiado. Hay personas dentro del Congreso que seguramente tienen muy buena voluntad y están haciendo política por las razones correctas, pero como colegiado, el Congreso es una vergüenza. Como colegiado, el Tribunal Constitucional es un desastre, aunque Monteagudo sin duda es un caballero. La Junta Nacional de Justicia, como colegiado, es impresentable, aunque el señor Tábara esté haciendo esfuerzos por ser justo. Eh, la Defensoría del Pueblo sí es un desastre en primera persona, ¿no? Entonces, la generalización siempre es injusta y procuraré no volver a hacerlo. Te agradezco que me hayas hecho ver que se percibe como si fuera todos lo son. No, no todos lo son. El Congreso como Congreso ha reunido no a lo mejor de la sociedad. ¿Qué haría yo? Yo no cerraría el Congreso si no es por la vía legal. Yo creo que no le hace bien al país. Creo que de hecho desde el cierre del Congreso hemos tenido 6 presidentes, eso ya no da más, ¿no? Porque 6 presidentes es el triple o el cuádruple del número de ministros del Interior y mira cómo está la inseguridad y mira cómo está nuestro país. Necesitas un poquito de estabilidad. Yo creo que hay que respetar la ley, por eso hay que elegir bien. Sí creo que si tienes un presidente delincuente hay que meterlo a la cárcel. Sí creo que si tienes un Congreso de abusivos, bueno, hay que llevarlos a un juicio político y a sacarlos de su cargo, pero siempre dentro de la ley. Porque porque el Congreso es un desastre, yo decido unilateralmente cerrarlo, nada me diferencia de Fujimori, nada me diferencia de Martín Vizcarra, nada me diferencia de dictadores y de autócratas en el mundo. Más allá de que el Tribunal Constitucional al final haya validado la interpretación auténtica y que el país haya estado feliz, yo no soy de salidas que me invento. Yo creo que la ley tiene que ser predecible y uno tiene que saber que 1 más 1 siempre va a ser 2 y que no va a depender de quién lea la norma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando en el Perú, que cada quien está jaloneando la interpretación normativa a lo que le gusta y a lo que le provoca. Y creo que ese es el mayor daño para el país, ¿no? Procuraré darle al país una oferta política que haga que, por lo menos a nivel de oferta, hayan buenas opciones para candidatos, creo que los hay, les he dado algunos nombres. Procuraré que cuando lleguemos al poder se mantenga unida la bancada sobre la base de los principios y si no, lo denunciaré. Pero hacer algo que haría un dictador no está dentro de mi ADN. Yo soy una demócrata y no creo en las salidas por la puerta falsa, la verdad. Bueno, yo quería preguntarle lo siguiente. Usted actualmente está ya postulando el señor Jorge Calmet por su partido y por su bancada. Y yo le quisiera preguntar, ¿de dónde nace, cómo se llama? Porque en un momento Jorge Calmet lo entrevistó a usted. ¿Y cómo Jorge se mete a la política? No tengo la menor idea, pero es uno de mis mayores regalos y de mis mayores alegrías. Y yo no conozco a Jorge Calmet de antes, lamentablemente. Lo seguía obviamente en TikTok porque me gustaba su estilo, era un estilo sencillo, era de los pocos que enfrentaban los problemas políticos con mucha agudeza, con mucha información, con profundidad. Es bien difícil, sobre todo para alguien tan boomer como yo, decir cosas en corto tiempo, ¿no? Y hoy la comunicación te demanda mucha velocidad. Jorge lo lograba y lo lograba bien, ¿no? No sacrificaba contenido. Un día hace como, ya no me acuerdo cuánto, me llama, Jorge me escribe y me dice pues que era Jorge Calmet y quería entrar a mi grupo.
El partido en el que yo milito, primero la gente, como les he dicho, es un partido de encuentro, es un partido que tiene varias vertientes. La mía se llamaba Fortaleciendo Primero la Gente. Es el grupo que entró al final. Entramos en los últimos que entramos. Somos como 100 personas y nos mantenemos, hoy de hecho tenemos reunión, siempre nos reunimos todos los lunes. Entonces me llama Jorge, me dice que quería ser candidato a diputado. Entonces yo ya, la verdad es que con mis 100 ya tenía suficiente, no quería más. Y le dije, bueno, llama al secretario general, que es Marco Ceballos, y dile que quiere ser candidato y que él te indique cómo hacerlo. Entonces me dijo, no, pero yo quería conversar con usted, él es súper respetuoso además. Entonces dije, bueno, resultó que fue a un evento y yo lo reconocí, pero no lo vinculé al nombre, le reconocí a quien seguía en TikTok. Me acerco a él y me dice, yo soy Jorge Gamete escrito. Y le digo, Jorge, perdóname, no sabía quién eras. Y la verdad es que ya bastante difícil para mí es manejar a 100 personas en un espacio que recién se está consolidando, pero si quieres, vente con nosotros. Entonces sumó a nosotros, ya tiene mucho tiempo con nosotros, de verdad yo estoy admirada con él, con su entrega, con su historia personal, a mí no me corresponde contarla sino a él, pero es una historia de mucha lucha, de mucho compromiso, de mucho sacrificio. Así que entró a primero la gente porque él decidió hacerlo así. Para mí fue un honor después escucharlo decir que entró después de que había entrevistado a un montón de candidatos. Yo ni siquiera me acordaba. Yo siempre voy a espacios como este a los que me invitan y la verdad sin preguntar mucho. O sea, seguramente me podrían poner una trampa sin problemas, pero yo creo que hay que hablarle a la gente sin miedo, ¿no? Y si muestras respeto y alguien discrepa contigo, bueno, no pasa nada. Entonces yo siempre voy. Em, Siempre que me invitan, voy a estos espacios, si hay una persona o hay 50 o hay 100 o hay 1000, me da igual, voy para los que quieran escuchar, porque creo que de eso se trata. Em, entonces, no sé en qué momento fui a hablar con Jorge, ni siquiera lo tengo mapeado en el radar, ¿no? Y también voy a podcast, en sitios rarísimos, porque me parece lindo que haya una prensa alternativa que se dedique a reflexionar el Perú sin intereses de por medio, ni porque le pagan la pauta, ni porque el dueño quiere favorecer a su amigo, ¿no? Entonces me parece súper interesante y creo que la manera en que hay que promoverlo es yendo, ¿no? Así que voy a todo. Y creo que en alguna de esas idas a todas conocí a Jorge. Entonces para mí ha sido un honor que él haya venido con nosotros y es el candidato con el número 7 a diputado. Yo tengo mucha fe en que él va a entrar, que va a representar una voz fresca. Eh, Así fue la historia con él, Danilo. Y es una persona bien interesante, viene a todo, o sea, está con nosotros, ¿no? Es parte de este grupo y genera mucha expectativa. Nos está ayudando. Ayer ha tenido un taller con todos los mayorcitos que no somos tan hábiles como él para enseñarnos a comunicar en corto. No, yo estoy muy agradecida con Jorge, la verdad, muy contenta también. Espero que sea esa. Yo creo que ya hay que pasar la posta. Yo creo que ya los mayorcitos ya tendríamos que empezar a irnos, ¿no? Y empezar a dejarle espacio a los más jóvenes. En lo que a mí respecta, yo ya estoy jugando mis últimas cartas, ¿no? O sea, yo esta es una apuesta por el Perú porque no me quedaba otra, pero yo creo que ya hay que dejarle espacio a los jóvenes. Bueno, le paso la palabra a mi compañero Brian. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, Brian. Quería hacerle unas preguntas sobre economía y el Estado en sí. En su partido, ¿cuál es el rol exacto que su partido le asigna al Estado de la economía, regulador, empresario o garante mínimo? ¿Y cómo piensa generar empleo formal sin aumentar la carga tributaria a quienes ya están en la formalidad? Ya, a ver. Primero voy por la segunda pregunta, ¿ya? Que es mucho más puntual. Yo soy notaria, como les dije, tengo 41 familias que dependen de mí y ya no doy más. O sea, a mí me pones un impuesto más y ya cierro la notaria. Ya no doy. Hoy día, de hecho, si me ven con esta cara y un poco cansada es porque es 15 y tengo que pagar gratificación. Y no llego. O sea, he pagado gratificación, no tengo cómo pagar luz, tengo que pagar la universidad de mi hija, tengo que pagar el sueldo, he pagado el mes pasado CTS, o sea, doble sueldo, ya no llego, ya no puedo. La formalidad me tiene completamente asfixiada. Entonces, no es honesto pretender que el 20% de un país formal sostenga lo demás. No, eso, así no funciona. Entonces, la respuesta es, la di antes, pero la doy ahora específica. Nosotros necesitamos sostener lo que en los motores, hay 3 motores de crecimiento. Uno ya existe, que es este 20% formal. A ese 20% formal tienes que dejarlo trabajar.
que pague sus impuestos, no estarlo fregando, llevándolo a la quiebra, que respete, por ejemplo, si esa actividad extractiva, el tema ambiental, los derechos laborales, la seguridad dentro y fuera, por supuesto, de los derechos indígenas cuando estén en territorio de alguna comunidad o pueblo indígena. Ese es el motor del crecimiento. El segundo motor es el informal y hay que hacer un trabajo de formalización en general, no solamente de la minería informal, de la tala, de la agricultura, de la pequeña y microempresa que no está formalizada porque no hay facilidades del Estado. ¿Cómo se genera una formalización, por ejemplo, con programas como Reactiva? Si tú generas espacios de préstamos a intereses muy bajos, va a haber un incentivo para que la gente se forme. Tienen que haber incentivos para que la gente se formalice. Incentivos vinculados a que pueda ancharse la masa tributaria. Si no se ancha la masa tributaria, los impuestos siempre se van a concentrar en los mismos. Si tú logras que se distribuya el pago de los impuestos entre un número mucho más grande, el impuesto baja. Y yo creo que por ahí está la salida. Pero para eso tiene que haber una política de incentivos y de desincentivos, ¿no? Que sea caro ser informal, que sea caro tener una persona trabajando para ti que no esté en planilla, ¿no? Y por supuesto, tienen que haber ventajas de incorporarla en la planilla, que en este momento no existe. Sobre el tema del Estado regulador, empresario, gerente mínimo, yo prefiero definirlo en lo que para mí debiera ser la economía social de mercado, que tiene un poco de Estado regulador, porque necesitas un Estado fuerte, un poco de Estado empresario. Yo creo en la empresa privada y en el sector privado y en el principio de subsidiariedad y de supletoriedad, que significa que no haga el grande lo que puede hacer el chico, pero también que haga el grande lo que el chico no va a hacer. Por ejemplo, ninguna empresa privada va a poner agua en Huancavelica porque no es rentable. Ninguna empresa privada va a construir carreteras en la zona de Chumbivilcas o carreteras que puedan sacar los productos de la zona de la Sierra a la Costa. Hay que hacerlo como Estado, aunque tenga que ser subsidiado, porque si no, nuestros pueblos van a quedar abandonados. Y ahora que tenemos el puerto de Chancay, hay que hacer un tren de norte a sur que una toda la sierra para que los productos puedan salir al mercado y que ese mercado que pueda cruzar de manera transversal y llevarnos hasta el Atlántico, si es que logramos un convenio con Brasil, pueda generar una nueva dinámica a nivel de nuestros pueblos, a donde la gente tiene derecho a vivir, nadie tiene que salir de sus pueblos. Entonces, ¿cuál es la deficiencia de la economía social de mercado? Porque tú me dirás, Marisol, entonces, ¿quieres repetir lo que hay? No, porque lo que hay no es economía social de mercado, es una estafa. Nominalmente, puede ser que en la Constitución se recoja como economía social de mercado, pero la base, la economía social de mercado, si acá hay economistas, es el milagro alemán. Nace en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y la base de la economía social de mercado en Alemania era descentralizar el poder, desconcentrar el poder. Por eso es que el modelo alemán es un Estado federado. En el Perú, ustedes son bastante jóvenes, creo, seguramente han nacido con el proceso de descentralización y existía, pero lo único que hicieron fue cambiarle de nombre a los departamentos. Ni siquiera hicieron un proceso de descentralización que tuviera más lógica. Mantuvieron un Ancash, que es una barbaridad, pues porque tienes un Chimbote, Casma, Guarmey, que no mira a Huaraz, entonces en la práctica no se comporta como una región. Entonces, lo primero que hay que hacer para que la economía social de mercado sea real es descentralizar no solamente las funciones, sino también las capacidades. Regular como Estado lo que haya que regular con la suficiente fuerza como para poder, por ejemplo, hacer que una entidad que fiscaliza los temas ambientales tenga presencia en todo el territorio, porque si no, es mentira. Tiene que haber un Estado que reserve para sí algunos espacios estratégicos. Tiene muy poquitos ya, pero por ejemplo, en el caso de Petroperú, si no tienes una respuesta integral, tampoco puedes estar convirtiendo a un sector como Petroperú simplemente en el espacio donde contratas a todos tus amiguitos, ¿no? Siempre ha sido Petroperú el lugar a donde, a costa de los que son buenos, porque también hay una plana fija de Petroperú que de verdad hace bien su chamba, pero la mayoría eran puestos para sus amigos, ¿no? Eso no puede, igual que Salud.
Eso no puede ser, pues, ¿no? Eso es una falta de respeto. Entonces yo creo que debe haber tanto Estado como sea, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Si tú Si necesitas tú un necesitas un Estado Estado fuerte, fuerte, ese Estado ese tiene que Estado estar tiene que estar presente. presente. Y Y un país que un tiene país que tanta tiene tanta diversidad diversidad geográfica geográfica necesita más necesita Estado más en algunos Estado. lugares y menos Estado en otros, ¿no? O sea, más Estado, por ejemplo, en Huancavelica, más Estado en Apurímac, más Estado en las zonas de Ajomarca, Cayara, Puti, Suchurajá y Soras en Ayacucho, más Estado en las cuatro cuencas, en Loreto, porque si no, no hay posibilidad de salir adelante. No, mira, tienes canon por toda la zona del oleoducto y sin embargo tienes anemia, tienes miseria, porque el Estado no hace su trabajo, porque son poblaciones que no son electoralmente rentables. Y eso es una vergüenza. Bueno, quería darle la palabra a mi compañero Luis. Luis, Sí, buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Disculpa. Sí, Luis. Está bien, muy buenas tardes. Primero, quisiera preguntarle, aprovechando que si no me equivoco, yo escuché que usted mientras estaba respondiendo la pregunta sobre la Amazonía y la minería ilegal, usted dijo algo muy interesante, que como país deberíamos dejar de solo exportar materias primas y producir industria. Yo le quisiera preguntar más concretamente, ¿qué producto peruano específico quiere que dejemos de exportar como materia prima y pasemos a exportarle como industria? Bueno, a ver, ya tenemos uno, ¿no? Si tú vas a Chimbote, Chimbote vive de dos cosas, de la pesca y de la industrialización, porque si no desaparecería. Estoy tratando de recordar el nombre, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama la empresa que en Chimbote maneja todo y donde trabajan todos los chimbotanos. O sea, un segundo que te voy a... Ya, Cider Perú. Cider Perú, te estoy hablando de 40 años, ¿ah? Toda la vida ha exportado producto terminado. Y eso ha significado crecimiento para Chimbote, además, por supuesto, de la harina de pescado. Y eso deja de hacerse, no hay otros lugares donde puedes hacer. Tú puedes trabajar el cobre y no vender el cobre en bruto, sino el cobre como producto terminado. Tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para no exportar solamente, tener capacidad para nuestro gas, venderlo sí como producto terminado a países como en Europa, donde no tienen capacidad de satisfacer demanda y a partir de la guerra de Rusia con Ucrania se dieron cuenta que en América podemos vender no solamente hulla, sino también gas. Hay que evaluar las posibilidades de litio y de cómo podemos explotarlo para poder entrar al triángulo, porque nosotros tenemos un problema con el litio por una composición adicional que hace más difícil de explotar que el litio que tienen en el triángulo de Argentina, Bolivia y Chile, pero ahí tenemos un producto que hay que trabajar. Yo me reuní con Japón, con la embajada, con un representante de la embajada de Japón, para ver el interés que podían tener en que en el Perú se pudiera hacer a partir, obviamente, del puerto de Chancay, plantas de producción de carros, de productos terminados, ¿no? O sea, no solamente que se llevaran el cobre, sino que acá se pudiera industrializar y poder armar acá, ensamblar los productos, que eso generaría puestos de trabajo. Y además nosotros tenemos lugares como Tacna, por ejemplo, donde en la época del timón cambiado se generaron oportunidades y hay toda una infraestructura ociosa ahí que se podría usar si es que, por ejemplo, se hace la conversión a gas y logramos que el gas llegue a Tacna, ¿no? En la cantidad que se requiere. Y lo que me dijo Capone es que a ellos no les importaría poner una planta en el Perú que les parecería sumamente interesante, pero que eso tiene que venir amarrado de una política arancelaria con Brasil, por ejemplo, que es un mercado, desde el punto de vista del número, mucho más atractivo que el Perú, pero que sí se podría convertir el Perú en un hub para la distribución de los vehículos que produce Japón. Entonces, si tú te das cuenta, Luis, necesitamos amarrar nuestra materia prima con nuestra capacidad de industrializar esa materia prima, con el mercado que significa China y en general Asia a partir del puerto de Chancay, con el mercado de ingreso que significa Brasil en términos numéricos de población, con estabilidad jurídica y arancelaria para que pueda ser importante que pueda haber transmisión tecnológica
y podamos hacer esa transición. Y yo creo que todo eso se puede hacer si tenemos un Estado que lo impulse con reglas claras, pero que no se arrodille frente a ningún otro país por un tema de geopolítica y de respeto a lo que somos como país. Y me refiero tanto a Estados Unidos como a China. Estados Unidos como viene Rubio el próximo año en el verano, y no se trata de arrodillarnos, ni frente a uno ni frente a los otros. No hay que negociar con los estados de manera horizontal, haciendo que se respete nuestro territorio. Bueno, vamos a darle el pase a Carlos. Sí, Marisol, ahora en estas semanas o meses, ¿no? Que ya se vienen confirmando los candidatos y que, bueno, he visto que usted también ha estado yendo a distintos programas, leyendo comentarios un poco en redes o conversando incluso con la gente, se ha llegado a poner un sobrenombre respecto a su candidatura, que es, y se lo digo así directamente, Lady Odebrecht. Y esto nos hace remontar al 2017, cuando fue ministro de Justicia, y bueno, ya por ahí recordemos, ¿no? La destitución a Catherine Ampuero y, y favorecer a esta empresa. ¿Cómo quitarse ese? ¿Cuáles serían sus argumentos para poder desligarse de ello que está tan marcado y evidente? Te agradezco mucho. Voy a enviarle a Danilo, porque sí me parece justo que si has hecho esa pregunta tengas también la contraparte en términos de pruebas. La única persona que habla de Lady Odebrecht es la señora Ampuero. Yo en todo caso sería la Cruella de Vil de Odebrecht, porque Brasil le ha perdonado sus deudas a Odebrecht por mí, porque ha dicho que yo fui muy mala con Odebrecht. O sea, para que te das una idea de qué tan distinto es de la versión que ha contado la señora por hoy. No te lo estoy diciendo yo, está documentado. Lo que te estoy diciendo está documentado. Si tú revisas la única persona seria, entre comillas, y digo seria porque está ahí y yo no quiero cuestionarla profesionalmente, es la señorita Ampuero. No hay nadie más en el Perú que diga nada respecto a mi conducta con el 003, que es mi única relación con Odebrecht, porque no hay más que eso. No hay una sola investigación, ni una de todas las investigaciones que hay judiciales de los políticos que financió Odebrecht, de todos los partidos, lamentablemente incluidos también del partido en el que tú y yo militamos, no hay una sola investigación contra mí, ni una, porque no hay en realidad ni financiamiento, ni relación, ni encuentro, ni café, ni lonchecito, ni nada. Lo único que yo hice con Odebrecht fue bloquear la salida del dinero porque soy metiche, porque también me puse a hacer la tonta. Porque como les dije al comienzo, en países como el nuestro o se gobierna o se administra. Se gobierna en tiempos difíciles y se toman decisiones. Y cuando yo era ministra, en diciembre del año 2016, detienen a Toledo por un lado y en paralelo Odebrecht firma un acuerdo con Suiza, con España y con Brasil, no con Perú. Suiza, Estados Unidos y Brasil. Y la plata que se compromete a pagarles a Suiza, Estados Unidos y a Brasil estaba en el Perú. Así que se iban a llevar toda la plata de Perú. En enero, el procurador Amado Enco presenta una medida para impedir que Odebrecht se llevara sus cosas. Y yo estaba muy tranquila, esa no era mi chamba, esa era chamba del procurador. Pero el juez Carguancho en ese momento le niega la medida. Y ustedes saben que en febrero hay vacaciones judiciales, así que Odebrecht se iba a llevar todo, todo, Carlos, no nos iba a pedir permiso. Entonces yo hice el 003, el 3 de febrero. Saqué una ley que decía, si hay acá algún abogado, era el límite de constitucionalidad, que decía no te llevas un mango, la plata se queda en el Perú. La plata que yo te pago por las concesiones que tienes como Rutas de Lima, la voy a poner en un fideicomiso, porque como tú ya reconociste responsabilidad, eso va a quedar para cautelar mi reparación civil. Y tú puedes mover tu plata dentro de Perú, porque todo el sector empresarial mediano y pequeño del Perú estaba vinculado a Odebrecht directa o indirectamente. Tú quebrabas el sector construcción en el Perú si es que Odebrecht quebraba. A mí no me importa que Odebrecht quiebre, el problema es que se llevaba a todo nuestro sector empresarial fuera de las deudas que tenía con SUNAT y con otros entes, otras entidades estatales. Así que lo que yo hice ese día en febrero fue bloquear la salida del dinero. Contraté a Ampuero, que ya había una ley que ella tenía que respetar. Creo que ella la contrata primero y la ley la doy después.
Y ya de ahí yo me voy al norte del Perú porque fueron los desastres naturales y yo tuve que desde el 15 de marzo hasta el 15 de mayo dedicarme, hice casi 200 vuelos en helicóptero, sacando enfermos, sacando heridos, sacando mujeres embarazadas, en fin, evitando que murieran más peruanos y peruanas. En junio, el mismo año, entre febrero y junio, Amporo no hizo nada. Así que si yo no hubiera sacado el 003, se habría vendido todo. Y en junio ella presenta una medida que iba en contra de lo que decía el 003 y que automáticamente quebraba a Odebrecht y por lo tanto quebraba a todas las empresas y beneficiaba al acuerdo que Odebrecht tenía con Brasil, con Suiza y con Estados Unidos. Entonces yo le dije, te vas, te perdí la confianza. Bueno, no se lo dije a ella, se lo dije a la doctora Príncipe. La doctora Príncipe no la quiso, me dijo, no, evalúalo, no tengo nada que evaluar, se va y se va mañana. O la sacas tú o la saco yo, porque yo era en realidad la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Julia me representaba, ella era mi asesora. Entonces lo que me dijo es, no la voy a sacar, ok, la saco yo y la saqué. Cuando tú gobiernas tienes que tomar decisiones. Ella se molestó muchísimo y ha intentado encontrar mil explicaciones de por qué la saqué vinculándome a Odebrecht, pero al final todo es falso. Yo no tengo ninguna denuncia a la comisión investigadora que se hizo en el Congreso. Yo le terminé diciendo al señor Muñante, oiga, señor Muñante, hágame alguna pregunta que no saque del Twitter de la señora Ampuero, pues, ¿no? Porque ni siquiera entendían. El 003 fue una medida temporal, duró un año. Y después la ley la dio el Congreso con 74 fujimoristas. El acuerdo de colaboración eficaz se firmó con esa ley, no con el 003. Entonces, yo la verdad es que creo que salió una sentencia del Poder Judicial que decía que la señora Amporo había sido negligente. No lo digo yo, lo dijo el Poder Judicial. Después, Brasil le perdona las deudas a Odebrecht diciendo que mi 003 fue casi confiscatorio. Entonces, yo la verdad, Carlos, estoy muy orgullosa del 003. Fue un acto de mucho valor. Yo pude haber hecho lo que la mayoría de políticos hacen, que es ponerse de costado. Pero yo no hago política para ponerme de costado, Carlos. Yo hago política para poner el pecho. Ahora, todo lo que digo te lo voy a pasar ahorita en cuanto termine documentado. Te voy a pasar el PPT que presenté para que tú hagas y en cada cosa encuentres el enlace a la sentencia de Brasil, porque yo la verdad es que no puedo pelear con tantos trolls. No puedo. O sea, yo alguien mis 800, ya me da risa, ¿no? Ya al comienzo me dolió, ¿ya? Pero hoy ya tengo la información. Tú dirás, Marisol, pero ¿por qué dejaste que creciera? Porque no tenía la información. La información recién se hizo pública el año pasado. O sea, yo sabía que era todo mentira y que al final la verdad se iba a saber, pero no tenía la información. Entonces, estoy muy tranquila y te cuento una más que también se la voy a pasar a Danilo, que no la estoy haciendo pública porque me da pena, Julia Príncipe. Yo a Julia le tengo aprecio. Cuando Muñante la lleva a Julia Príncipe al Congreso, le pregunta a Julia, Julia, ¿y tú conoces el 003? Y Julia Príncipe, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, dice, no, no lo he leído. 8 años después. Entonces yo dije, con razón, pues no entiende por qué la saqué. O sea, yo como ministra doy una política de Estado para proteger los intereses del Estado, para garantizar la cadena de pagos, y la señora no la leyó y todavía dice, y no me preguntó mi opinión. Y yo, ¿por qué carajo te tengo que preguntar tu opinión si estoy sacando una ley? Un decreto de urgencia, porque estamos a punto de quebrar. Entonces ya adquirió mucho sentido que ellas hayan intentado siempre explicar por qué la saqué. La saqué porque no aplicó el 003, lo puse por escrito en un documento. Y bueno, ella nunca entendió. La señora Puero ha sido procuradora febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses. Y ha construido toda su historia política a partir de insultarme y denigrarme. Yo no la denuncio por difamación porque estoy ocupadita haciendo cosas. Pero la verdad es que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Me da pena, ¿no? Usarán ese mote, me regalan el tiempo para explicar, o sea, cada vez que me insultan, me regalan el tiempo para decir, yo tuve el valor de hacer lo que en este país nadie hace. Puse el pecho y hoy podemos discutir si es mucha plata o poca plata, pero hay plata. Si yo no hubiera sido ministra en ese momento, hoy no habría nada de qué discutir porque se habría llevado todos esos sinvergüenzas. Así que gracias, Carlos, por la pregunta que me permite explicar esto. En cuanto corte, Danilo tiene toda la información documentada. Gracias, qué bueno que lo pueda aclarar y bueno, lamentablemente a veces este mensaje queda impregnado en el público, ¿no? Queda impregnado en el público y quizá usted también esté, por lo que me dice, usted sí cree en esto de que existe gran cantidad de troles, ¿no? O sea,
por lo que Solamente dice, ¿no? basta seguirlo. Yo hablo en público, bueno, a ver, si haces política y no tienes unos 27 trolls que te insultan, no existes, ¿no? Entonces yo la verdad es que sí movilizo a los trolls. Me da pena, ¿no? Porque mi hija es chica y tiene que leer un montón de insultos, pero bueno, ella ya también ya aprendió, ya está curtida, ¿no? Listo, gracias por la aclaración. A ti, Carlos, a ti. Bueno, le vuelvo a dar el pase de la palabra a Brian. Bueno, volviendo, me causó algunas dudas lo último que dijo sobre el Estado. O sea, yo entiendo que el Estado necesariamente, o sea, usted está viendo que el Estado, la cantidad de ministros y todo se mantenga, a pesar de que en los últimos años se haya, como sabemos todos y se ha estado viendo, el Congreso de la República ha tenido bastante poder más que el mismo presidente o presidenta y nos ha generado bastantes problemas junto y que sigan ganando, básicamente. Aparte, el tema de, usted mencionó sobre el trabajo formal, sobre los impuestos. Creo que es de conocimiento de usted también debe ser que los impuestos realmente no van para lo que debería irse, que sabemos, debería ser para las obras, para mejorar las, las zonas, los edificios, la seguridad, todo eso. Realmente, por lo que vemos, en la situación que vemos, esos impuestos no van para eso. Y en todo caso, ¿usted qué haría como presidenta para cambiar eso en el poder? Porque sabemos que la SUNAT no está administrando bien el dinero, solamente se lo está llevando para el Congreso y darle el dinero que según los mismos gastos que se muestran en lo que se gastan ese dinero que la gente contribuye, pues es problemático. Aparte, también que mencionó a Susel Paredes, lo que sí ella también es del tema sobre los trabajos informales, de cómo los carritos sangucheros, no voy a mencionar lo de, ¿qué se llama esto? Lo del caso de Cody Warman. Perdón, Eh, no te copié la pregunta de Susel, Brian. ah, lo que sucede con Susel Paredes, que también no, fue problemático en el tema con los carritos sangucheros que los decomisó a bastantes trabajadores informales, que yo entiendo la informalidad, pero también hay que validar que en el Perú, para ser formal, son demasiados papeles, es demasiado complicado, o sea, bastantes quieren abrir sus negocios, quieren formalizarse, pero el Estado en sí no lo facilita, lo complica, y tampoco es que nos ofrezcan buenas cosas. Entonces quisiera saber su punto de vista con todo esto al respecto, que si facilitaría para poder formalizar a todos en realidad y incentivar para que apoyen en los impuestos en general todos, como se supone que está diciendo, para mejorar con los negocios, la economía y todo eso. También porque eso ofrecería al final más trabajo para todos. Ya, a ver, Brian, te contesto. Cuando yo te hablo de un Estado fuerte, te hablo de un Estado eficiente, Brian, no de un Estado grande, un Estado eficiente. Si tú me dices ahora qué ministerios reducirías, hay que reducir el tamaño del aparato estatal, ¿no? Se ha triplicado el número de empleados públicos y eso es una vergüenza. Tienen que haber carrera pública. Carrera pública significa meritocracia, no puestos para mis amigos. Carrera pública. Ahora, si hay que reducir el aparato estatal, que a mí me parecería una buena idea, es siempre con la lógica de la eficiencia, no con una lógica populista. O sea, por ejemplo, la fusión del Ministerio de la Mujer con el MIDIS me parece una barbaridad, porque creo que cumple roles diferentes, ¿no? En todo caso, hay que ver qué cosa se fusiona con qué, si es que consideramos que se debe fusionar medio ambiente, por ejemplo, con energía y minas o no, si se debe fusionar cultura con educación o no, pero eso tiene que ser sobre la base de información cierta. El Perú es opaco. El Estado no es transparente, entonces hay que saber cuánta gente se ha contratado los últimos 5 años, por qué roles ha cumplido, cuánto se ha mejorado en eficiencia, lo que hace cualquiera cuando va a tomar una decisión, ¿no? Manejas información. Yo te puedo hablar de
Ministerio de Justicia, que lo tengo mapeado porque fui ministra, ¿no? Pero no hay información, ni siquiera había información de cuántos defensores públicos habían, Brian. Ni siquiera se sabía cuáles habían sido contratados los últimos 6 meses. Yo lo que hice fue transparentar el aparato estatal en lo que a mí correspondía para poder tomar decisiones, porque te respondo tu siguiente pregunta. Tú estás confundiendo el tema impositivo con el tema de la corrupción y hay que separar. Una cosa son los impuestos y que tienen que pagarse y otra cosa es que la gente no se tire, la gente que no es SUNAT, porque SUNAT cobra, recauda, pero le entrega eso al aparato estatal y es el MEF el que se elabora el presupuesto y lo distribuye. Pero eso no importa finalmente, es tema de conocimiento de la estructura del Estado, pero el problema no es solamente los impuestos que son muy altos y asfixian al formal. El problema es que se tira la plata, la corrupción, se la roba el alcalde, se la roba el empleado del alcalde, se la roba la macro corrupción y la micro corrupción, y eso hay que combatirlo. ¿Cómo se combate la corrupción? Como cuando yo les hablé de los ejes del partido, les hablé del primer eje, que era orden, seguridad e integridad, que es la otra cara de la corrupción. ¿Cómo lo enfrentas? Lo enfrentas con transparencia. Primero, clave. Necesitas que la autoridad de transparencia, que depende del Ministerio de Justicia, tenga recursos propios y esté por encima del gobierno. En PCM como mínimo o idealmente como un organismo constitucional autónomo, aunque eso requiere reforma constitucional. Hay que elevarlo lo más que se pueda y aspirar a que tenga un presupuesto propio y que esté por encima del aparato estatal para que lo pueda iluminar. Y lo segundo, hay que hacer denuncia, pero tienes que generar un sistema de denuncia que tenga trazabilidad, Brian. En el Perú nadie denuncia. Primero porque le cuesta plata, segundo porque pierde tiempo, tercero porque no pasa nada. Y hay que hacer trazabilidad para que la denuncia se pueda hacer incluso anónima. Y con eso podemos mejorar esto, ¿no? Ahora, tú me decías, una de las cosas que hay que hacer también el 28 de julio es impedir que el Congreso tenga gasto público. El Congreso no puede tener gasto público, porque si no, no hay manera de administrar el país. Eso por ley se prohíbe porque ya este Tribunal Constitucional arrodillado ha aprobado una barbaridad que es autorizar iniciativa de gasto para el Estado. Eso no es real. Y en el tema de Susel Paredes, yo no te puedo hablar de Susel Paredes. Es ella quien tiene en todo caso que explicar sus actos. Sí te puedo hablar de cómo creo que debe manejarse, ¿no? Porque tú la has mencionado a ella, en realidad, para poner este ejemplo de si estás hablando de trabajo, apruebas o desapruebas el tema de los carritos sangucheros. Mira, estoy muy de la mano hace muchos años con Tierra Prometida. Tierra Prometida era el mercado, trabajaba en el mercado de productores, eran los que vendían hortalizas. Trabajamos mucho para que pudieran conseguir un espacio, ahora está en Enate, en Santa Anita, perdón, a donde pudieran formalizarse. Pero tienes que generar las condiciones, pues, Brian. Lo que no puedes hacer es decir, yo paso acá con mi camión y saco a todos y los dejo sin comer. Es lo que pasa con la minería informal, ¿no? La gente no es informal porque quiere. La gente quiere su casita, pero si no le das título de propiedad, bueno, pues tiene su casita, la tiene ahí nomás, sin techar, porque ¿para qué la vas a techar si no tienes título, ¿no? Entonces sí hay que hacer un esfuerzo de formalización porque ese es el segundo motor del que te hablé. El primer motor es lo que hay y lo que existe, lo cuido, le doy reglas claras, pero le exijo que respete la norma y pague impuestos. Obviamente no me los tiro. Lo que hay informal lo formalizo con mecanismos de incentivo y obviamente lo que paguen de impuestos lo gasto bien y persigo la corrupción. Y genero con tecnología y con innovación nuevas formas que tienen que ver con industrialización, que tienen que ver con diversificación productiva, de generar ingresos para el país, de manera que la gente no se vaya, Brian. Lo más triste del Perú con el tiempo que vivimos es que la juventud como ustedes se está yendo del Perú y el capital humano que se va a la edad que ustedes se van ya no regresa. Por eso el 10% del país vive fuera del Perú, porque se fueron cuando yo era chica, como ustedes, en el año 85 con el gobierno de García, y ya te enamoras, te casas y ya no regresas, ¿no? Ese capital humano no hay que perderlo. Y para no perderlo hay que generar oportunidades laborales. Eso es clave. Así que ya está. Eso, querido Danilo. Y tengo un problema de hora, Danilo. Me he robado 40 minutos, pero tengo que salir en 5 porque si no, no llego a otro lugar. Me da muchísima pena porque los he disfrutado mucho. Muchas gracias por esta charla, ha sido fructífera, hemos podido descubrir diferentes puntos de su partido y realmente le agradezco por esta oportunidad de poder charlar. Yo les agradezco más, Danilo, y si quieren conversar después del 23 de diciembre con
con Raúl Molina, que es el presidente del plan de gobierno, para que les comparta el plan de gobierno, o si me dicen, Marisol, nos interesa el tema de educación, ¿quién es el que ve tema de educación? O con Susana Chávez, que ve temas de mujer, o con el propio Jorge Calmet, que ve temas de jóvenes, o con Diego La Rosa, que es el candidato más joven, con 25 años a diputado. En fin, ustedes me dicen qué les interesa y yo No, feliz de verlos cada vez que con el pueda. señor Jorge Calmet sí hemos podido charlar. ¿Con quién? Con el señor Jorge Calmet sí hemos podido Ah, charlar. qué bacán, qué bacán. Bueno, Muchas gracias cuando quieran, nuevamente. cuando Muchas gracias, quieran. le agradezco por esta oportunidad. Gracias a ustedes y nada, me quedo a sus órdenes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Te envío Claro. la información, Danilo. Hasta luego. Claro, claro. Gracias. Gracias. Chao, chao.